Hola mi gente, soy Wonsefix y les traigo el segundo capítulo de Izuku X Hero, unidos por la música. En este episodio, el amor por la música se cruza con la sombra del deber. Mientras Izuku se prepara para enfrentar el caso de Eri, Hiro le entrega algo más que palabras, le da una letra escrita desde el alma. Una canción que podría convertirse en la luz que ambos necesitan. ¿Estás listo para sentir cada nota? Dale play, y acompáñame en esta historia donde la esperanza se escribe en versos. Sin más relleno cremoso como Naruto, empecemos. Desde que comenzaron las patrullas con los héroes profesionales, los días se habían vuelto más intensos para todos. Ua seguía su curso, pero había una tensión en el ambiente que ni las paredes podían esconder. Izuku apenas había dormido. Su mente giraba en torno a una niña de cabello blanco y mirada rota. Eri. «Hoy tampoco viniste a ensayar», dijo una voz detrás de él, en el pasillo. Izuku se giró rápidamente. Era Hirou, con su guitarra colgando al hombro, los audífonos enredados como siempre y esa mezcla de calma y preocupación en los ojos. «Lo siento, Hirou-san. Quería estar ahí, de verdad», respondió él, encogiéndose un poco. «No tienes que disculparte». «Ya me enteré», dijo ella, bajando el tono. «Lo de la niña, Eri, ¿cierto?» Izuku asintió. «No debería hablar mucho del tema, pero está en peligro. Y no puedo sacarme su rostro de la cabeza. Está atrapada con alguien horrible, y griega. Yo la dejé ir la primera vez que la vi. La culpa le cruzaba el rostro». Hirou lo notó. Se acercó lentamente y se sentó a su lado, en el banco del pasillo. «A veces no puedes salvar a alguien en el primer intento», dijo Hirou, mirando al frente, con el tono justo entre serenidad y sinceridad. «Lo importante es que lo intentes de nuevo. Lo harás». Izuku permaneció en silencio unos segundos, bajando la mirada. La imagen de Eri, temblando bajo los vendajes, seguía grabada en su mente como una herida abierta. Recordaba su voz débil, sus ojos perdidos y sobre todo, la culpa que sentía por no haber hecho nada. «Sí», respondió finalmente, con voz firme pero baja, levantando lentamente la mirada hacia ella. «Esta vez, no voy a fallar». Hirou no sonrió. No había espacio para sonrisas en ese momento. En lugar de eso, metió la mano en su mochila y sacó una hoja doblada cuidadosamente en 4 partes. «Entonces guarda esto», dijo, tendiéndome. Izuku la miró, confundido. «¿Qué es?» «Una letra que estuve escribiendo anoche. No está terminada. De hecho, no iba a enseñársela a nadie todavía», admitió, bajando un poco el tono. «Pero creo que tú podrías entenderla mejor que nadie ahora mismo». Izuku tomó la hoja con delicadeza, como si fuera algo frágil. La desplegó lentamente y sus ojos recorrieron los primeros versos escritos con tinta azul, acompañados de pequeñas tachaduras y anotaciones al margen. «Aunque el miedo abrace fuerte. Mi alma arde aunque tiemble. Sigo en pie, con notas rotas, esperando una razón». Se quedó quieto. Sus ojos leían, pero su mente estaba mucho más allá del papel. Las palabras parecían entrar directo a una parte de él que necesitaba ser escuchada. «Hirou-san, esto es». «No me digas que es increíble», interrumpió ella rápidamente, sonrojándose apenas, apartando la mirada con nerviosismo. «Solo pensé que tal vez te ayudaría a pensar en otra cosa. En algo que no fuera esa oscuridad que cargas ahora mismo». Izuku cerró la hoja con cuidado, como si guardar esa letra fuera igual a conservar la esperanza. La miró, con los ojos más tranquilos que hace un minuto. «No solo me ayuda», dijo en voz baja, cargada de emoción. «Me recuerda por qué quiero ser un héroe». Hirou se cruzó de brazos, mirando al frente una vez más. Sus ojos estaban fijos en el final del pasillo, pero su mente estaba muy lejos de allí. Aunque mantenía su expresión tranquila, sus labios estaban apenas curvados, como si su corazón se hubiera permitido sonreír antes que su rostro. «Pues entonces veas lo que haces mejor», dijo en voz baja, pero segura. «Seguir adelante incluso cuando no sabes cómo». Su tono no era dulce ni compasivo. Era real, directo, como todo lo que salía de ella. No necesitaba adornar sus palabras con gestos dramáticos. Su forma de apoyar a alguien siempre había sido sutil, como una nota escondida entre los acordes. Pero para Izuku, esas palabras sonaban tan claras como si las gritara.
Él la miró en silencio. Podía sentir que no era solo un consejo. Era una promesa velada. Una forma de decir, no estás solo, aunque no puedas ir contigo. De repente, la campana sonó en la distancia, su eco rebotando por los pasillos. El murmullo de pasos apresurados, voces y mochilas golpeando contra los lockers llenó el ambiente por unos segundos. Era el llamado al regreso a la rutina. Pero ni Hirou ni Izuku se movieron. Allí, en ese rincón apartado del pasillo, el mundo parecía detenido. Como si la vida los hubiera puesto en pausa solo por un momento, para que pudieran respirar, sentir y conectar sin la presión de ser héroes, alumnos o futuros salvadores. Izuku miró hacia abajo, hacia la hoja que sostenía con tanto cuidado entre sus dedos. El papel seguía tibio, como si aún guardara el calor de las manos de Hirou. Y sin levantar la vista, formuló una pregunta que llevaba en la garganta desde que leyó el primer verso. ¿Crees que Eri podría escucharla algún día? Su voz era suave, apenas un susurro por encima del murmullo lejano. Pero el peso que cargaba en esa simple pregunta era enorme. No preguntaba por una canción. Preguntaba por un futuro. Por esperanza. Hirou tardó un poco en responder. Bajó la mirada y respiró profundo. No por inseguridad, sino porque se tomó su tiempo para sentir la respuesta antes de decirla. Ella también había visto las noticias. Sabía del peligro, de Overaul, de las heridas que no se veían. Pero también sabía cómo una canción, una sola melodía, podía reconstruir algo que parecía roto. Cuando esté libre, dijo al fin, con la voz más firme de lo que esperaba. Cuando pueda sonreír sin miedo. Ese día, tocaremos para ella. Izuku sintió que el aire le volvía al cuerpo. Como si las palabras de Hirou fueran una especie de empujón invisible hacia adelante. Asintió despacio, con los labios apretados y los ojos brillando. Entonces tengo una razón más para no rendirme. Se levantó con lentitud, como si no quisiera romper el momento. Guardó la hoja con cuidado en su libreta, entre las páginas donde solía anotar estrategias, mapas y técnicas de combate. Pero esta vez, no era una fórmula ni un plan. Era un recordatorio de por qué luchaba. Antes de dar un solo paso, se detuvo. Se giró para mirarla una vez más. Cuando regrese, terminamos esta canción juntos. ¿Sí? Hirou alzó una ceja, como si fuera a lanzar una de sus clásicas respuestas sarcásticas. Pero en lugar de eso, solo asintió. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro, apenas curvando sus labios, pero con una calidez que decía todo lo que no decía en voz alta. Vuelve con el puente escrito, Ned. Él se rió suavemente. Por primera vez en todo el día. No fue una carcajada. No era ruidosa. Pero fue real. Sincera. Y en cierto modo, fue la risa de alguien que volvía a creer que podía hacerlo. Y entonces se fue. Con pasos decididos, dejó atrás el aula, el pasillo pero no la letra. Esa se quedó con él. No como un simple papel, sino como una melodía guardada en el pecho, esperando su momento. Como una canción que no podía ser perfecta, solo ser honesta. Mientras se alejaba, Hirou lo siguió con la mirada. No dijo nada. Solo lo observó desaparecer entre los otros estudiantes que caminaban sin saber lo que él estaba por enfrentar. En el fondo de su pecho, sentía algo extraño. No tengo miedo. No tristeza. Era algo parecido al orgullo, mezclado con una punzada de nervios. Quizá no lo conocía tanto como pensaba, o tal vez lo conocía demasiado. Sacó su teléfono y abrió la app de notas. Aún faltaba terminar ese puente. Pero ya tenía la primera línea. Te esperaré donde el sonido se calma, y el eco me devuelva tu paso. Cerró el móvil y se colgó la guitarra al hombro otra vez. El pasillo volvía a llenarse de ruido, pasos, conversaciones y anuncios por altavoz. Pero ella se movía en silencio. Como si dentro de ella, todavía resonaba aquella promesa suave, envuelta en tinta azul. El salón de música la esperaba. Y cuando Izuku volviera, sería con una historia que merecía ser cantada. Y así termina este segundo capítulo de Izuku X Hirou. Unidos por la música. A veces, una simple hoja de papel puede ser más poderosa que cualquier golpe. Y a veces, una canción puede ser el puente entre el miedo y la esperanza.
Si te gustó esta historia, deja tu like, comenta qué parte te llegó más al corazón, y suscríbete para no perderte el siguiente capítulo. Porque esto recién empieza. Y sin más relleno cremoso como Naruto, chao.